Yala, en clave de geopolítica. Periodistas de distintos territorios de Abya Yala, en una producción nacida de los talleres de periodismo de Colonial 2024, impulsados por Minca Comunicación y Amapola Periodismo Transgresor. Un espacio de diálogo en temas comunes de nuestros territorios, como terrorismo, extractivismo, inteligencia artificial, neocolonialismo y desinformación, con voces desde Guatemala, Puerto Rico, Argentina y otros territorios. Abya Yala. Saludos a Abya Yala soberana, saludos Puerto Rico, saludos Argentina, saludos México y saludos todos los pueblos de Abya Yala. Estamos iniciando ya de manera oficial el primer programa de Abya Yala en clave de geopolítica. Yo soy Jaime Torres Torres y en la tarde de hoy nos acompañan los periodistas Horacio Muñoz de Toro de Argentina y Manuel Ludueña. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Jaime, buenas tardes, Manuel, y buenas tardes a la audiencia. Un placer estar acá con ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, realmente un gusto estar con todos. Bueno, pues vamos a comenzar de inmediato explicando qué es lo que perseguimos con este programa que hoy pues estrena después de una prueba que hicimos la semana pasada. Abya Yala en clave de geopolítica, de alguna manera arrojar luz, ofrecer pistas para combatir los neocolonialismos, estar alerta ante los extractivismos y sobre todo pues entender que el poder hegemónico de algunos medios de comunicación en estos tiempos es sumamente perjudicial para nuestra gente. Así que básicamente es la síntesis que yo pudiera ofrecer. Ustedes quisieran abundar un poco más sobre cuál es la misión de Abya Yala en clave de geopolítica. Bueno, yo creo que en realidad estamos viviendo en distintos territorios cuestiones que son muy similares y que los opresores vienen del mismo lado, como tú bien decías, Jaime, y que es tiempo de este tipo de cosas, de empezar a autonutrirnos, de empezar a unirnos. Por eso festejo la iniciativa de la gente de Abya Yala, del Círculo de Periodismo Descolonial, que fue un poco quien pergenió esta idea, y creo que hoy más que nunca, ante los momentos difíciles que está viviendo toda Abya Yala, es muy importante la unión y es muy importante. A ver, hay un refrán que dicen que para amar algo hay que conocerlo, pero para defenderlo hay que saber de qué se trata lo que nos está oprimiendo. Y creo que es un poco la función de Abya Yala, la unión por un lado y por otro lado el tratar de resistir estos embates colonialistas, imperialistas que nos están acechando y que vuelven a un proceso de colonización como el que ya vivió América toda en el término viejo que tenemos que desterrar en el año 1492. Depende de nosotros el poder entrar en la casa de cada persona que nos escucha y ver si logramos una conciencia que haga la diferencia y que vaya en tras de ese objetivo que es el de resistir a estos embates. Muy bien, vamos a escuchar al compañero Manuel Ludueña. Adelante, Manuel. Bueno, realmente es un desafío que tenemos por delante y que entiendo que Manuel puede ser Ludueña. fructífero. Sí.
entiendo que puede ser fructífero para avanzar ante la situación en la que nos encontramos, el avasallamiento de nuestros territorios, y cómo de algún modo ponemos inteligencia y capacidad de generar una opción diferente y a partir de una visión crítica poder avanzar hacia la unidad de todos nuestros pueblos. Muchas gracias, Ludueña. Le damos la más cordial bienvenida a la colega Liliana Ferreira. Bienvenida, Liliana. Qué bueno que estás aquí. Estamos en la parte inicial de la programación. Y tenemos por aquí el logo de Abya-Yala para que Ludueña y Horacio, si así les parece, puedan explicar de qué se trata. Porque, por ejemplo, acá en Puerto Rico, nadie habla de Abya-Yala. Aquí se habla de América, América del Sur, América Central, América del Norte, del continente americano. La gente desconoce que nuestros ancestros nombraban y se dirigían con nombre al continente, al hemisferio, como Abya-Yala. Lo de América llega con la colonización, así que quisiéramos, si es posible, de algún modo aprovechar este espacio para educar un poco en ese sentido. ¿Cuál es su comentario, Dueña? Bueno, el símbolo surge un poco de la participación que hemos tenido en diversos debates sobre descolonización en las redes de Abya-Yala, es decir, sus contenidos y el valor simbólico que tiene. El perfil que tiene es, digamos, la de afirmar que el territorio no es un objeto pasivo, sino que es un sujeto histórico, político y espiritual. Ese es el perfil del porqué de Abya-Yala. Sugiere, digamos, una unidad en la diversidad, es decir, no está separado por las jurisdicciones, sino que está el continente en su totalidad. Por otro lado, la expresión Abya-Yala en clave de geopolítica es una invitación a leer al continente desde sus tensiones, sus disputas y sus posibilidades de cambio. Clave geopolítica implica una mirada crítica sobre el poder, sobre los recursos, sobre las fronteras y las narrativas hegemónicas. Usar Abya-Yala implica, como bien decías, Jaime, una mirada, una reapropiación semántica ancestral ante el lenguaje colonial, que es al que, bien decías, se dice en todo nuestro continente. En cuanto al fondo negro, la idea es que evoque el luto por el que las violencias históricas y la profundidad de lo ancestral, lo oculto, también lo gestante. En cuanto al círculo, la idea es que es abrazar al territorio y también a la consigna del programa. Abya-Yala en geopolítica, en clave de geopolítica. Remite a la lógica, digamos, del tiempo cíclico, a la reciprocidad y a la interdependencia, en contraste con la linealidad de la modernidad. Esta es una cuestión, me parece, bastante central en cuanto a la visión que podemos compartir. En alguna medida, y digamos, trata de entender, de captar lo que puede llamarse una estética simbólica de la liberación. Muy bien, y de hecho, cuando observamos la geografía invertida, pues de repente nos resulta inevitable afirmar que el sur también existe en Abya-Yala. No sé si quisieran abundar un poco más sobre esto. Estaría bueno que Liliana, que recién llegó, a quien le damos la bienvenida, nos haga un comentario un poquito sobre los dos logos, porque hay otro logo que tiene la bandera que representa a uno de los grupos originarios o preexistentes y una pluma. Todo eso también es un simbolismo, Lili. Buenas tardes.
Bienvenida. Buenas Lili. tardes a todos y sobre todo un gracias total a quienes han decidido acompañar esta experiencia. Muchas gracias por ello. Nos hace falta en estos momentos mucha compañía. Qué bueno, Lili, que estamos aquí. ¿Algún comentario sobre los logos que vemos en pantalla? Sí, espero que se esté escuchando bien, espero que esté saliendo bien. Sería bueno que me den una señal. Se está escuchando muy bien, muy bien. Estaba pensando justamente en los logos, pero el que está a la derecha de la pantalla con esa pluma, lo primero que ha hecho el presidente de Bolivia es sacar de todos los edificios públicos estatales la huipala, un estandarte muy antiguo para los pueblos andinos y que fue conquista de un gobierno popular que, con el aval de la población, decidió tocar la Constitución Nacional y poner allí a la Pachamama como sujeto de derecho. Por eso es bien pertinente en este primer programa que nos animemos entre todos a pensar en voz alta y cuestionar por qué los avances de lo popular, de lo genuino, ahora está siendo amenazado por gobiernos que la verdad está muy bien que analicemos la temática de hoy porque creo que está trayendo tristeza, así que tenemos un desafío muy grande ante tanta tristeza. Suele decirse que es muy sencillo derrocar a los pueblos tristes. Por eso el desafío es muy grande, necesitamos mucho acompañamiento y que la huipala y todos los estandartes que representan pueblos antiguos, legítimos guardianes de la naturaleza, vuelvan a flamear en los barrios, en las escuelas, en los edificios, yendo hacia esta idea de pluriversidad, ¿no? Mi nombre es Lili Ferreira, desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires, gracias, y no sé si estarán de acuerdo, compañeros. Muchas gracias, Lili, por supuesto, y yo y Ludueña y Horacio nos sentimos muy felices de tenerte entre nosotros. Ojalá se pudieran sumar más mujeres a este ejercicio de comunicación. Yo no me canso de repetir que en Puerto Rico es la mujer quien sostiene a la patria sobre sus hombros. Y ya que mencionamos a la mujer, pues hay que agradecer a un trío de mujeres sumamente emprendedoras, Marlene, Claudia, Noelia, que hace aproximadamente año y medio me permiten acceso a los talleres de periodismo descolonial, de los cuales, pues, como fruto tenemos la red de periodistas descoloniales y a su vez, pues, propicia de algún modo la creación, la conceptualización de Abya Yala en clave de geopolítica. Así que gracias también a Marlene, a Claudia y a Noelia, que son parte de las mujeres que de algún modo hacen la diferencia en este esfuerzo de comunicación. Bueno, ¿qué les parece si aprovechamos estos minutos para invitar a las personas que nos están siguiendo que anoten sus comentarios? Porque después de todo, en estos tiempos del periodismo 3.0, el elemento más importante del ejercicio de comunicación es la audiencia, el destinatario, porque puede de algún modo reaccionar y aportar muchísimo con su retroalimentación en tiempo real. Vamos a aprovechar ante la situación en Venezuela, que la semana pasada, pues, en la prueba que hicimos, fíjense que fue parte del análisis inicial. Hoy diríamos que la situación se complica mucho más. He seguido los medios y hay quienes comentan que la invasión pudiera ser inminente. Brevemente, un comentario de parte de ustedes. Adelante, Horacio. Sí, realmente, como decíamos antes, es un común denominador. Yo quiero hacer una breve síntesis. Habíamos estado conversando en off con Manuel
y coincidíamos en que todo esto arranca allá a lo lejos, en el 1823, con Monroe, James Monroe, quien instala la doctrina Monroe, que después fue sufriendo corolarios que la fueron direccionando a lo que hoy es la dominación que pretende Estados Unidos, a lo que llamaba el patio trasero y hoy pretende hacer lo suyo. Y hay una especie de bipolaridad, ¿no? Porque por un lado hay pueblos que resisten, como el caso de Venezuela, y por otro lado hay pueblos con descendientes que más que presidentes parece que tuvieran mayordomos del presidente de Estados Unidos, como es el caso tristemente de Argentina, como es el caso de Ecuador. Pero hay otros pueblos que resisten y creo que esto es una invitación a la resistencia, no a la resistencia con agresividad o con violencia, sino al cambio de conciencia, ¿no? Porque en forma paralela con lo que fue la doctrina Monroe, el sionismo ya pergeñaba lo que fue llamado Plan Andinia, que veía tanto la Patagonia chilena como Argentina como reserva de agua, como una especie de Palestina, y la Antártida, la cercanía a la Antártida como frigorífico natural para cuando ya no hubiese energía. Fíjense en la distancia de tiempo que estamos hablando, y algunas cosas parecen fantasía, pero hay que conocerlas, porque hoy, mal que mal, algunos que crean, algunos que no crean, pero las cosas se están materializando, y tanto el sionismo como el imperialismo están recolonizando y avasallando sobre las riquezas de nuestros territorios a los que tenemos que defender. Muchas gracias, Horacio. Ludueña, ¿algún comentario, por favor? Sí, cómo no. Estamos, digamos, sometidos y realmente a nivel global también a una serie de normativas que no atienden la cuestión del derecho internacional, sino que han transformado en lo que se llaman leyes de excepción que operan de modo indiscriminado, simplemente enuncian a partir de una ley Patriot que después ha sido ajustada por de la libertad y posteriormente una que tiene que ver con el seguimiento de migrantes y de personas que inclusive pueden no estar en Estados Unidos, lo cual es una instancia de una hegemonía o de una provocación permanente que se desentiende de otras voluntades. Es decir, se pretende a través de una soberanía militarizada que tiene localización en distintos lugares de América y del mundo, porque tienen bases militares, apropiarse a su antojo de las condiciones que tienen esos países. Hoy estamos, digamos, en una situación de beligerancia con Venezuela, como hace más de 60 años el bloqueo hecho a Cuba. Es una instancia donde evidentemente la capacidad militar y esa opresión tecnológica y científica que avala, junto con una concentración del capital en pocas manos, en alguna medida condiciona permanentemente todo a su voluntad, sin, digamos, posibilidad de reclamo. Hoy está un poco, inclusive, más perfeccionado a través de una serie de acuerdos que podremos comentar quizás un poco más adelante, pero el avasallamiento que hay sobre Venezuela, esa escalada que se viene haciendo desde la conformación del Ministerio de Guerra, que antes era Ministerio de Defensa en Estados Unidos, y la serie de manifestaciones que ha habido en México de Rubio, o el desarrollo que ha tenido hoy, hay 80 muertos en el Caribe a raíz de esas acciones militares desmedidas, porque son embarcaciones pequeñas que ni siquiera tienen armamento, que no tienen ningún tipo de juicio, no es simplemente derribarlos. Y no hay aparentemente, puede haber voces, pero no hay acción, digamos, que internacionalmente atienda esta cuestión. Naciones Unidas no existe, evidentemente. Los reclamos que puedan hacer otros países parecería que tampoco.
nos deja en una situación de indefinición y vulnerabilidad muy grande. Es digno, digamos, el esfuerzo que hace Venezuela, es digno y más que digno el que hace Cuba, y que me parece que tenemos mucho que aprender. Muchas gracias, Ludueña. Vamos a escuchar a Lili Ferreira con su lectura sobre esta situación que nos tiene una tensión increíble. Nosotros acá en Puerto Rico estamos contando las horas literalmente y sabemos que lo que viene, si esto finalmente se incursionan con la ofensiva hacia Venezuela, esto tendrá una repercusión muy seria acá donde yo me encuentro, en nuestro archipiélago. Adelante, Lili, por favor. Gracias, Jaime. Le presto atención acá a los muchachos, los que están explicando, y no puedo evitar pensar en otra como yo, pero de Venezuela, ¿qué está sintiendo? Porque nosotros, antes del 26 de octubre, como pobladoras, vecinas, vimos por los medios de comunicación lo que es la amenaza de Trump, ¿no es cierto? Y lo vivimos de una manera muy fea. Yo no tenía recuerdo de una amenaza así, y fue una amenaza verbal, una extorsión económica. Yo quisiera saber lo que están sintiendo mujeres de barrio como yo cuando se amenaza y el fantasma de la guerra aparece. Y en la cabeza de las abuelas, de las tías, de las madres, de las hermanas, no se puede evitar pensar en lo peor, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera en este momento colaborar? Pienso que más que analizar es escuchar las voces desde Venezuela, pudiéndonos decir, yo creo que sería algo muy interesante si se lograra, no sé ustedes qué piensan, pero poder entender qué están sintiendo. Si nosotros sentimos en Argentina la amenaza económica y después hubo resultados, un pueblo tan valiente como el de Venezuela, qué importante hoy poder escuchar su voz, ¿no? Así que va mi saludo a todas las mujeres de Venezuela y ese fantasma que siempre aparece en la cabeza de la guerra, ¿no es cierto? Y obviamente que son valientes, pero desde acá, desde los rincones más lejos, más lejanos, se me ocurre en este momento mandar un sincero abrazo y el decir de empezar a tejer fuertes vínculos, ya sea a través de medios como este, que hoy es en el primer programa. Me parece muy oportuno decir que se tienen que hacer sólidos y fuertes para sostener, para resistir y para acompañar. Muchas gracias, Lili. Ludueña, ¿usted quisiera hacer un comentario adicional? En Abya hay dos bases importantes, militares, una, entiendo, en Cuba y otra en Honduras. En estos momentos, ya hace un tiempo, algunos de ellos, se está negociando para que exista otra en El Salvador y otra en Curazao, que está a 60 kilómetros de Venezuela, que pertenece al Reino de los Países Bajos. Pero también se está negociando, y parece que bastante avanzado, con Ecuador y con Argentina. Esto, digamos, es un avance sobre los territorios que a su vez se complementa con otras acciones administrativas que generan, digamos, un marco, además de los endeudamientos existentes, un marco realmente preocupante, sobre el cual requiere que seguro nos podamos manifestar y que invitemos a nuestros oyentes a manifestarse. Muchas gracias, Ludueña. Por mi parte, pues tengo que señalar que la guerra comenzó ya, el ataque, la ofensiva arrolladora, pero a nivel de redes sociales. Es una cosa sorprendente. Es y hasta cierto punto escalofriante. Es una ofensiva sin tregua, es una ofensiva que no acaba, que es un bombardeo continuo a través de las redes sociales y de gran parte de los medios hegemónicos. Mañana
tarde, noche y madrugada. Llueve, haga un sol radiante o estemos bajo los efectos de un huracán. O sea, la propaganda a favor del establecimiento norteamericano, de la obstinación de Marco Rubio, de la ambivalencia de Donald Trump, es verdaderamente algo insospechado. Yo no recuerdo haber vivido algo así, incluso en tiempos de la invasión norteamericana a Irak sobre pretexto de las armas de destrucción masiva y toda la propaganda mediática que pululó en los medios hegemónicos. En este caso, lo que sí más me sorprende, aparte de que estamos muy conscientes de que Puerto Rico sería objetivo, sería blanco en un conflicto que tenga una escalada mayor, en el que ya Rusia se ha pronunciado que estaría respaldando de algún modo a Venezuela. Me parece que China también e Irán. No quisiera imaginar que una hecatombe tercermundista a nivel bélico pudiera comenzar por el Caribe, pudiera comenzar literalmente en el patio de mi casa. Lo más triste de esto es que aquí la gente está enajenada, la gente está desconectada, no le prestan atención a lo que está ocurriendo. Ven cómo se intensifica la militarización de Puerto Rico y no les importa nada. Aquí lo que les interesa es salir a comprar y a comprar. Conocemos que el consumismo, el materialismo, es precisamente uno de los males de las colonias, pero mi discurso lo puedo finalizar acotando lo siguiente. Puerto Rico no atraviesa por un proceso de remilitarización, no, intensificación de la presencia militar. Nunca se fueron, salieron de Vieques después del bombazo que mató a un civil, pero nunca removieron las bombas racimo, nunca descontaminaron agua, tierra y aire. Y lo cierto es que nunca cerraron tampoco las oficinas de reclutamiento militar y bases importantes como, digamos, y Raimi. Básicamente esa es la exposición mía desde Puerto Rico. Antes de pasar al tema del terrorismo, no sé si quieren abundar un poco más. Sí, creo que mencionaste dos cosas muy importantes. El tema de la batalla en los medios. Los medios masivos son un arma de guerra. Lo decía Estela Caloni, tuve la suerte el mes pasado de poder entrevistarla, una periodista de 90 años de resistencia y que cubrió la guerra en el Caribe en su momento. Y lo que decía es cierto, los medios masivos están pagos por los mismos que tienen interés de llevar adelante este avasallamiento. Y hoy vamos haciendo la introducción al tema que nos convocaba en el primer programa, que aquí vamos a hablar de terrorismo. Y el terrorismo justamente necesitan un gatillo para poder desencadenar los intereses imperialistas que llevan adelante. Hoy el gatillo ese es narcotráfico. Como señalaba muy bien Manuel, todas estas lanchas que fueron derribadas, no hay ningún comprobante, ningún juicio de que tuvieran alguna vinculación. Sabemos que el narcotráfico existe, que es uno de los flagelos que hay no solo en Abya-Yala, sino en el mundo, pero hoy por hoy también sirve como un gatillo de excusa, como para una invasión que va mucho más allá de perseguir al narcotráfico y que hoy por hoy va por los recursos en lo que podemos llamar una nueva recolonización de este territorio de Abya-Yala. Y la gente no en vano, no es casualidad que esté con indiferencia, Jaime, porque justamente siguen colonizando a través de la caja boba, a través de los medios, y la gente compra en un consumismo y en un mundo de capitalismo donde hay 29 focos de guerra que se están llevando adelante, de los cuales muy pocos hablan, y donde realmente está todo pergeñado por el primer orden que va por todo, y es por eso que tenemos que reaccionar
y que tenemos que actuar en conjunto como tal, en forma fraterna, como hermanos que somos, y tratar de defender lo que queda, porque como decía el primer ministro italiano Sandro Pertini, a veces no solo hay que luchar sin miedo, sino también sin esperanzas. Y parece una frase muy difícil de comprender, pero solo se comprende si uno define que luchar dignamente por las causas nobles es una forma de dignificar la vida y que tenemos la responsabilidad de que las generaciones que vienen detrás nuestro puedan vivir esta experiencia de aprendizaje que llamamos vida y no tengan todo un territorio devastado y saqueado como lo están haciendo ahora en la actualidad. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Horacio. Antes de entrar propiamente con el análisis acerca de las nuevas narrativas en torno al terrorismo, Lili, Ludueña, ¿quisieran añadir algo más o podemos continuar? Bueno, no sé, el tema del terrorismo en sí es una estrategia, digamos, de apropiación, de algún modo, de todo lo que no pertenece a un Estado. En el caso de Estados Unidos, ejecutan una visión que no solamente de América para los americanos, sino que parece que el mundo es para los americanos, y ejercen terror como un modo de amedrentar, ¿no? Es parte de su estrategia, que es múltiple, porque no es solo militar, que es la que tiene y que constituye, digamos, la base de opresión, sino que lo hace también a nivel de estrategias de comunicación, lo hace también a nivel de estrategias de endeudamiento a través del Fondo Monetario, lo hace a través de acuerdos supuestamente de interés mutuo, como los que se acaban de firmar recientemente el día 13, es decir, hace 2 días, tanto para Guatemala como para El Salvador, Ecuador y Argentina, que son realmente increíbles. Pero todas esas instancias, más la disponibilidad de las autoridades de derecha que se han prodigado, constituyen, digamos, un marco que tiene, digamos, un imperialismo y después tiene una opresión a partir de los propios estados. Entonces se genera una red que condiciona totalmente. Ahora ese condicionamiento está basado en algo así que llaman el triángulo de hierro. El triángulo de hierro es todo el aparato del Ejecutivo, todo un aparato histórico, la CIA, el Ministerio de Guerra actual, etc. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con las grandes corporaciones, ahora ya no son solamente las financieras, sino que también son las relacionadas con la inteligencia artificial y todas estas cuestiones de digitalización. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con las comisiones del Congreso, donde presionan distintos grupos, en particular los sionistas. Constituyen una base sobre el cual se estructura no solamente la represión para Abya Yala, sino inclusive al interior del propio Estados Unidos. Un marco realmente increíble, en el cual permanentemente están tratando de embanderar como un falso nacionalismo que implica a lo mejor muertes inclusive de muchísimos de sus propios ciudadanos. Hay mucha leyenda sobre esto, acerca tanto del Plan Cóndor como del Plan Yakarta, en el cual han muerto millones de personas, donde hay un dispositivo que permanentemente intenta generar modos que faciliten un accionar en el cual pueda actuar directamente Estados Unidos o si no, con sus propias fuerzas de derecha. Es alarmante, digamos, y además ahora en un estado en el cual hay bastante información, aunque hay a la vez desinformación, pero las imágenes de Palestina o las imágenes
que se suceden en el Caribe o las diversas represiones que hay en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile, en Paraguay, son más que evidentes. Estamos en una situación donde hay un accionar que en principio es generar terror, en principio es hacer lo que necesitan, lo que ellos quieren. ¿Qué quieren ellos? Recursos. ¿Qué quieren ellos? Consumistas. ¿Qué quieren ellos? Oprimir. Muchas gracias, Manuel Ludueña, por su lectura acerca de las nuevas narrativas en torno al terrorismo. Tenemos una entrevista que realizó el compañero Horacio Muñoz. Igualmente, tenemos un audio que Lili Ferreira va a compartir con nosotros. Yo, por mi parte, pues tengo que señalar que acá en mi territorio, pues cuando hablamos de terrorismo, pues aquí se dispara de la baqueta sin información. O sea, a cualquiera que vaya contra el establecimiento político, contra la administración gubernamental de turno y cualquiera que fiscalice antipolíticas o ejercicios de desgobierno o denuncie la corrupción, pues se gana el mote de terrorista, de izquierdoso y de, ¿cuál es la otra palabra? Izquierdoso, terrorista y nacionalista también. Es decir, lo mismo que ocurre en Estados Unidos con Antifa, de algún modo acá, para récord es menester señalar que tan reciente como un mes atrás, dos organizaciones, la jornada Se Acabaron las Promesas y el colectivo feminista en Resistencia, dos organizaciones sin fines de lucro, cuyo credo es de algún modo sacar la cara por los amordazados o los sin voz de la sociedad puertorriqueña, pues han sido de alguna manera carpeteados por el negociado federal de investigaciones, el FBI, y por la Policía de Puerto Rico como organizaciones terroristas que representan peligro para el país y para el orden. Así que es menester en la mañana de hoy, o en la tarde de hoy, corrijo, señalar esto sobre la experiencia en Puerto Rico. Pero realmente terrorismo es en Puerto Rico eso que vemos ahí. El centenar de escuelas que han cerrado, dejando desprovistas del pan de la enseñanza a comunidades en las que hay niños, en las que hay preadolescentes, en las que hay jóvenes, en las que hay trabajadores. Y es terrorismo eso, pero a la misma vez en una coyuntura en la que Puerto Rico no tiene acceso a vivienda, como sobre un centenar de escuelas cerradas están lanzadas al desperdicio y sirven de, en todo caso, de hospitalillo para adictos o de cuadras para equinos. O sea, estamos hablando también de una miopía, de una incompetencia gubernamental y de un sinnúmero de situaciones que son terrorismo también. La situación de niñas que mueren en Vieques porque llegaron a una sala de emergencias de un centro de salud sin personal médico y porque no hay un pediatra disponible, mueren allí. La situación de la destrucción de nuestros recursos naturales para edificar complejos hoteleros para los dueños del capital. Eso es terrorismo también. La situación del inversionista que llega bendecido por leyes de incentivos y exenciones contributivas como la Ley 60, mientras al puertorriqueño trabajador le cobran todo, es terrorismo también.
Así que básicamente esa es mi lectura sobre el terrorismo en Puerto Rico. Nosotros estamos buscando la manera de educar, porque si decían a través de las redes sociales, despiertan 5, créanme que valió la pena. El gran problema de Puerto Rico es que hay muchísima ignorancia, muchísima desinformación y falta educación política. Recién Prensa Sin Censura ha publicado un artículo que se titula Glosario para entender que los terroristas son ellos. Vamos a escuchar a continuación a Lili y a Horacio. Adelante, Liliana. Me quedé con algo que estaba diciendo Manuel. El terrorismo, y dijeron terror. Invité a muchas personas hoy para acompañar en esta experiencia, pensando en los fines que tiene, ¿no? Con un mundo que está realmente haciendo las cosas muy difíciles para los pueblos. Y yo creo que el terror también, desde lo que a mí me consta, desde lo que puedo constatar a mi alrededor, en donde yo vivo, es el terror a no poder llenar la heladera, así de básico. Entonces, en el momento de analizar lo macro de la política, que yo aprendo muchísimo con ustedes, me hago preguntas. ¿No será que este terrorismo económico está llevando a la población a una forma de vivir acrítica y el consumismo se ha vuelto un mecanismo muy peligroso? Porque si bien el objetivo es inmediato, que es las necesidades básicas insatisfechas, pienso en Puerto Rico, que decís que las escuelas cierran, con la importancia, es un eje la educación, para comprender, para alfabetizarse, pero sobre todo para pensar en forma compleja. Y los niños, ¿dónde están? ¿Dónde está esa matrícula? ¿Qué están haciendo? Entonces, en ese terrorismo y en ese terror cotidiano de no poder llegar a las necesidades básicas insatisfechas, se empieza a infiltrar una manera delictiva que ya está casi naturalizada en los barrios, que ya lo vimos en Argentina, que ya infiltró en los gobiernos la narcopolítica, y que en los barrios hasta prestan dinero a la gente que no llega a fin de mes. Entonces, a mí me parece que una de las preguntas con respecto a la geopolítica es si parte de la población, no solamente de Abya Yala, sino del planeta, los que no se perciben como personas que no van a llegar al poder, ¿qué papel juega ese terror de no poder llegar a lo que el monopolio de la comunicación mundial le muestra que es lo que debe hacer? No sé si se entendió la pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre el temor de no llegar a satisfacer lo que se necesita para vivir y lo que me dicen que tengo que tener para ser feliz? Algo tiene que haber allí, porque en estos momentos que nos está pasando lo que nos sucede, las calles deberían estar con todos nosotros, todos afuera. Sin embargo, en el caso que se puede constatar de Argentina, un campeonato mundial de fútbol sacó 5 millones de personas a la calle. Por eso yo me pregunto, al escuchar el análisis de ustedes, ¿cuál es la relación entre la heladera, el plato de comida y lo que nos ha impuesto el informativo hegemónico de lo que nosotros tenemos que ser? Allí me parece que hay una cuestión medular. Eso, gracias. Gracias. Muy bien, gracias. De hecho, acá en Puerto Rico la gente se está suicidando, para que tengas una idea. Y si vamos a analizar, en las pasadas 2 semanas, como 5 mujeres se han suicidado y 3 jóvenes. Pero acá en Puerto Rico también la gente se está atacando entre sí. O sea, por las situaciones más inverosímiles, la gente desenfunda y mata o asesina a la otra persona.
la frustración, porque no se puede vivir con la comodidad que promueve el sistema. Es que hay una lucha de clases que no se pone en perspectiva, no se analiza. Los medios hegemónicos incluso aportan a que eso sea así. Vamos a escuchar Horacio, Manuel Ludueña, Lili, tú tienes, me parece que un audio, y Horacio un video. En el momento en que ustedes determinen, pues podemos compartirlos. Queremos invitar a las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas. Ustedes son el elemento más importante de este ejercicio de comunicación. Sus comentarios, por favor, anótenlos en el chat y con mucho gusto los argumentamos. ¿Algún comentario, Ludueña? ¿Algún comentario, Horacio? La pregunta que me parece que hacía Lili, probablemente en parte se pueda responder con el capitalismo. Es decir, el proceso de acumulación y el condicionamiento que obra permanentemente sobre todos. Es ese mecanismo que diferencia permanentemente a aquellos que acumulan de aquellos que no, de los que están limitados para poderlo realizar, y que a su vez engendra todo un proceso de temas que seguro vamos a tratar por delante, como es el tema de los bienes naturales, que tienden, digamos, a exterminarse, a generar todo un proceso que hoy, por ejemplo, se está atendiendo la COP30 en Belén acerca del cambio climático, y que su operador permanente tiene un solo nombre, no hay otro. Y en eso es que se fundamentan las grandes intervenciones, las grandes obras, una serie de acciones que oprimen permanentemente, que, digamos, volviendo sobre la cuestión, digamos, generan endeudamiento en los pueblos se sienten, digamos, disminuidos, hay una generación de expectativa todo el tiempo hay una zanahoria. Podemos ser, si usted trabaja, puede ser feliz, pero hay gente que tiene 3 trabajos. No puede ser feliz, no puede tener ni siquiera capacidad de crítica, porque se siente avasallado todo el tiempo. Hay, digamos, un condicionamiento que no es el que busca, en su sentido más prístino, las comunidades. Las comunidades plantean el trabajo con la naturaleza, el trabajo junto con la capacidad regenerativa, no la destrucción, no la desaparición, no, no sé, las aguas contaminadas, no sé, todas estas cuestiones que seguro trataremos por delante, pero que hacen, digamos, a un sistema productivo que nos condiciona permanentemente. Hoy se dice que hay un mercado, pero el mercado no existe. Lo que existe es alguien que produce, algunos que producen libremente, porque el comercio es libre, y que condiciona a los que necesitan, es decir, a los compradores. Los compradores no tienen opción. Y al contrario, todo el modo que se tiene es estar dependiendo de un trabajo que se relacione con esos que lo oprimen. Perdón si me disparo. Yo quiero aclarar algo que dijiste, Manuel. Coincido plenamente en el tema de que uno de los grandes males que tenemos, y no el principal, es el capitalismo. Pero, por otro lado, permitime que lo hilvane con el tema de que hablábamos en un principio, que los medios de prensa, primero, que son armas de guerra, y segundo, el tema del cero factor humano y el avance de las derechas y del fascismo, no solo en Abya-Yala, sino a nivel mundial, han provocado una suerte de devaluación en lo que es el sentido de la vida. Ha perdido mucho valor la vida, se le da valor al dinero, pero nadie tiene en cuenta el factor humano. Nosotros, como argentinos, tenemos el ejemplo directo de las acciones de un gobierno que hace casi 2 años que va a estar en sus funciones, y donde prácticamente lo único que se ha visto es marginalidad, lo único que se ha visto es 16.500 pymes que han cerrado, lo único que se ha visto
es el hecho de hablar de números y de costos financieros y de ecuaciones que den equilibrio financiero, pero el factor humano ha ido en desmedro. Y también, por otro lado, creo que no es una casualidad, porque, como decía Lili, la persona que está ocupada para ver cómo le empata al plato de comida al final del día, por ahí no tiene tiempo para pensar. Y qué casualidad, Lili, vos que sos educadora también, ¿no? El tema de que se ataque a la educación. Son varias cosas que parecen que están diferenciadas, pero en realidad están sincronizadas. Y no son casualidad, es un plan que vienen pergeñando. Fíjense los migrantes en el mar Mediterráneo, cuántos hay sepultados. Fíjense lo de Gaza, la prensa occidental prácticamente vende cambiada una historia que no es como la cuentan, y los medios hegemónicos la compran y la dan a conocer como quiere Occidente, porque evidentemente son alimentados por aquellos mismos que generan estas masacres humanas y que pretenden que la gente las tome como algo natural, cuando en realidad creo que tenemos que volver a revalorizar lo que es la vida, y es una de las funciones que humildemente creo que tiene como objetivo este Abiyala en clave de geopolítica. Así que agradezco nuevamente. Gracias. A mí me gustaría mucho conocer ese material que trajiste para hoy, Horacio. Muy bien, vamos a buscar. Cuando Jaime lo disponga. Gracias. Vamos por aquí rapidito a buscar el vídeo que nos ha preparado Horacio, y luego le vamos a solicitar a Liliana Ferreira que nos hable de la persona que estará también participando y reflexionando sobre el tema que nos ocupa. Así que vamos a buscar por aquí de inmediato el audio de Horacio. Aquí lo tenemos rapidito, vamos, el video y audio. Hoy en Abiyala, en clave de geopolítica, vamos a entrevistar al ex fiscal federal Gustavo Gómez, ambientalista y un activista por la lucha, por la vida. Ante todo, gracias por su tiempo, Gustavo. Le queremos consultar desde su punto de vista, se ha ido transmutando ese terrorismo desde los años 70 y cómo se puede ver este cúmulo de acciones que desembocan en una definición de terrorismo. El concepto de terrorismo es muy ambiguo porque ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en el campo del derecho. Lo que antes se entendía como terrorismo, aquello que era un grupo de personas armadas que intentaba imponer por la fuerza o por la violencia sus ideas, después se fue extendiendo al que causa el propio Estado para tratar de imponer también su opinión y su concentración. Entonces, en un principio estaba vinculado directamente a fuerzas paramilitares, pero el tiempo ha avanzado y hoy podemos decir que también hay terrorismo cuando el propio Estado se ensaña en imponer su voluntad. Sí, en otra entrevista habíamos conversado sobre una pérdida gradual sobre el Estado de Derecho, donde prácticamente usted me hablaba de que en el Abiyala del 100% de ambientalistas asesinados y perseguidos, en el Abiyala el 80% correspondía a lo que es justamente toda nuestra zona. Y eso es un común denominador que se empieza a dar ante los reclamos sociales, ante el periodismo, ante el que piensa distinto, ¿no? Usted, el origen de esto viene por parte del poder de grupos, de corporaciones o del propio Estado. Cada vez que se investiga un crimen ambiental de lesa humanidad, se encuentra del otro lado del mostrador el fiscal que lo hace, o los particulares, las víctimas que lo hacen, se encuentran del otro lado del mostrador al poder económico y al poder político. Por lo tanto, hay un terrorismo de Estado vinculado también a un terrorismo de empresas, cuando justamente se trata de asesinar a todos aquellos que se oponen a sus intereses económicos. Le agradezco mucho su tiempo, Gustavo. Seguramente lo volveremos a molestar en algún momento. Fue Gustavo Gómez desde la ciudad de Bariloche y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro, desde Las Parejas Santa Fe, para el programa Abiyala en clave de geopolítica. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio.
Vamos a pasar a continuación a escuchar una entrevista que nos presenta Liliana Ferreira con una joven, Jessica. Háblanos un poco de Jessica, por favor, si pudieras ofrecer detalles. Bueno, Jessica me inspira porque fue una de las jóvenes que fue hasta el lago Escondido, al sur de nuestro país, donde Lewis se apropió de un lago que, según dicen las leyes en Argentina, las aguas son propiedad del Estado, ¿sí? En ese momento estábamos luchando por la línea de ribera para un arroyo. Así que su impronta, su manera tan clara de discernir sobre lo ambiental, me pareció que ahora que Milei dice que somos los que vamos a limpiar arroyos o sacar los neumáticos y pedazos de basura que hay, somos terroristas, me pareció fabulosa su voz. Así que justamente le pregunté para que me ayude a asociar lo ambiental con el terrorismo y Jessica se expresó así. De hecho, en este momento está en Belém, en Brasil, en la COP30. Así que sería genial escucharla. Muy bien, vamos a colocar de inmediato la imagen de Jessica y vamos a buscar el audio para escucharla esta tarde en el primer programa de Abya Yala en clave de geopolítica. Escuchemos. Buenas, mi nombre es Jessica Gentile, soy coordinadora de la red ecosocialista y en Argentina estamos viviendo un momento donde efectivamente hay una ofensiva autoritaria, represiva, donde quienes sufren estas consecuencias esencialmente son las comunidades originarias, que son los sectores más vulnerables, porque mientras más te alejas de los centros de poder, la vida vale mucho menos en este país, pero también las asambleas socioambientales, las asambleas vecinales que se organizan para enfrentar el capital. Entonces, la pregunta de por qué se asocia el terrorismo, la defensa de los bienes naturales, está íntimamente ligada a que son los pueblos los que defienden el agua, la tierra, los bosques, el mar, porque lo que en realidad se está cuestionando de fondo es el corazón del poder económico y del modelo productivo. Y el capitalismo y sus garantes, gerentes y administradores, cuando se ven amenazados, reaccionan inventando enemigos para desviar la bronca social, además. Entonces, prefieren responsabilizar a un mapuche por los incendios antes de que la bronca de toda una comunidad, de todo un pueblo, de todo un país vaya hacia los principales responsables de los incendios, que son o los Lewis, o el capital lobista inmobiliario, o los megaproyectos de minería en la Patagonia. Es una táctica de distracción para desviar la bronca y el odio frente a procesos de mayor ecocidio y de mayor envalentonamiento climático que estamos asistiendo ante la crisis climática y ecológica, sumado al extractivismo y a la avanzada de reprimarización económica que llevan adelante los gobiernos. Entonces, en Argentina esa ofensiva se expresa hoy con total crudeza. El gobierno de Milei y los gobernadores, muchos de ellos peronistas, avanzan con desalojo, represión, causas judiciales contra las comunidades originarias. Sin ir más lejos, a la LOF, Winculmapu, la caratulan de terroristas. En Chubut hubo arrestos ilegales la semana pasada, y justamente por defender el territorio ancestral contra un megaproyecto de un futbolista, y se persigue a los pueblos que se organizan para frenar el capital extractivo. El 9 de julio del año pasado, Milei lo dejó claro en su discurso cuando presentó su propio decálogo, el RIGI, que es una nueva versión ayornada de lo que, no sé si recuerdan lo que fue el consenso de Washington del 89, aquel manual impuesto por el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos para disciplinar a América Latina después de las dictaduras. Bueno, en ese decálogo Milei vuelve a proponer lo mismo, subordinación a los intereses del capital internacional. Entonces, no casualmente, ataca también a los movimientos ambientales, que los acusa de estar financiados por millonarios extranjeros o por la CIA, o que es el mismo argumento que terminó usando Bullrich en el macrismo y los gobiernos kirchneristas cuando también nos enfrentaron a quienes estábamos organizados en asambleas vecinales o a las propias comunidades que frenaban megas proyectos extractivos. O sea, no es una cosa nueva del macrismo, del mileísmo. Lo han llevado adelante todos los gobiernos para tratar de quebrar la lucha ambiental. Es decir, cambian los discursos, pero no el fondo. Todos defienden el mismo modelo de saqueo con distinta intensidad.
Lo que no dicen es que el movimiento ambiental en Argentina conquistó un marco legal enorme, la Ley de General de Ambiente, la Ley de Glaciares, el Acuerdo de Escazú. Cada avance fue producto de luchas populares como la 5001 en Chubut, que prohibió la megaminería, tras consulta popular, la 7722 en Mendoza, que defiende el agua, la pelea de Malvinas Argentina contra Monsanto, de la que yo fui parte, donde terminamos echando los poderes de los agrotóxicos. Entonces, eso es lo que Milei y su gobierno quieren destruir. Por eso nos llaman ambientalistas falopa, enemigos del progreso, porque sabe que este movimiento es incómodo. Defiende la vida contra los negocios. Y en un contexto global de ultraderecha, donde los gobiernos están dispuestos a rematar los territorios sin pruritos, nuestra respuesta no puede ser tibia. Necesitamos una acción más radical, más política, más coordinada, y el desafío del movimiento socioambiental hoy es articular con todos los sectores en lucha, comunidades indígenas, trabajadores, estudiantes, y construir una respuesta colectiva frente al saqueo. Porque si efectivamente defender el agua, la tierra y el futuro es terrorismo, entonces que sepan que millones de terroristas están dispuestos a defender la vida. Muchísimas gracias. Un gracias a Jessy. Bueno, espero que les haya gustado y que se nos viene a la Argentina un Milei que quiere destruir una de esas leyes que decía Jessica, que es la ley de glaciares. Imagínense que tenemos como 16.000 glaciares más o menos, son fábricas de agua que tienen que ver con los arroyos, con los ríos, con los lagos. Y este presidente quiere que cada provincia determine qué es lo que quiere hacer. Cuando ya desde el año pasado cada gobernador recibió visitas de norteamericanos, y creo que el embajador los visitaría. O sea, no tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta que si cada gobernador de cada provincia decide con un bien natural, que yo creo que no solamente nos beneficia, sino a toda la humanidad, los glaciares, ahí me parece que tenemos un problemón. El asunto es cómo instalamos en la calle la necesidad de defender los glaciares cuando alguien me va a decir, estoy pensando en voz alta acá en mi barrio, bueno, pero eso está lejos, ¿no? Entonces hay una lógica instalada que algún día la vamos a focalizar bien para ver cómo desarmarla e instalar este sentimiento de armonía con el medio en el que vivimos. Debe haber otra forma de habitar, ya la vamos a encontrar. Gracias. Yo quería agregar algo, Jaime, si me permites. Estás muteado, pero igualmente quería hacer una acotación. En nuestro programa, permitime que pase el chivo, Humanidad, ¿a dónde vas?, que está en su 5ª temporada. La gente puede acceder a todos los programas, humanidadadondevas.com.ar. Sin que se haya modificado esa ley de glaciares, Lili, el 41% de los glaciares ya no están, producto de los movimientos extractivistas. Y por otro lado, quiero comentar otra curiosidad que hemos realizado entrevistas en su momento. Sabemos muy bien que ha habido un avasallamiento a través de los incendios en lo que son los bosques patagónicos, pero fíjense qué casualidad, que cada quien saque su conclusión. No se quemó 1 centímetro cuadrado, ni de Lewis ni de Benetton. Acá hay fenómenos inmobiliarios, inversiones inmobiliarias, y está la gente de los territorios ancestrales, que son las que molestan. Por eso son llamados terroristas. Pero tenemos que defenderlos, tanto a ellos, como decía Jessica, que comparto plenamente, defender también el agua, la vida, los biosistemas, que no es únicamente plantar arbolitos. El licenciado Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo de Córdoba, nos comentaban los miles de años que se necesita para regenerar un biosistema que incluye todos los microorganismos, que incluye toda la vida de lo que implica ese biosistema, y que muchos políticos se piensan que poniendo 25 o 30 árboles ya descomprimen a la sociedad y ya solucionan todo. Pero si hablamos de un concepto muy manipulado en demagogia, como es el de la vida sustentable, creo que tenemos que hacernos responsables y participar de esos movimientos como el que nos contaba Jessica. Gracias. Manuel está levantando la mano, así que tiene algo que decir. Un aspecto complementario, digamos, pero que está por suceder, o sea, está en proceso.
Uno tiene que ver que mañana domingo en Ecuador se hace una consulta pública, popular, para ver dónde, o para habilitar la localización de un lugar para las fuerzas militares de Estados Unidos, una base que había sido anulada y que está prohibida en la Constitución maravillosa que tiene Ecuador, pero que la están destrozando. Ahora, esa enunciación se relaciona con la serie de acuerdos que están haciendo, que se llaman algo así como marcos de acuerdo entre Estados Unidos y entonces el día 13, o sea, hace 2 días, apareció, y está esto publicado en la página del gobierno de Estados Unidos, apareció estos acuerdos, uno con Ecuador, otro con Salvador, otro con Argentina y otro con Guatemala. Casualmente, países en los cuales o quiere haber una base militar o está en procesamiento. Y esos acuerdos son terribles. El de Argentina, que es una simple enunciación, digamos, porque todavía falta un desarrollo que supongo que todavía será peor, y ya esto es increíble, si el RIG es un problema, esto ya lo supera, es, por ejemplo, uno de los puntos que plantea es fortalecer la aplicación de las leyes laborales, es decir, modificarlas para que puedan flexibilizar y servir para las nuevas inversiones. Fomentar una economía, dice, más eficiente en el uso de los recursos, también en el sector, dice, de los minerales críticos. Y esto se refiere al tema ambiental, que se complementa con algo que dice Argentina y Estados Unidos facilitan la inversión y el comercio de minerales críticos, que es su objeto central. Asimismo, y como si fuera poco porque en todo esto están incluidas las grandes empresas estadounidenses, la de los laboratorios, las que utilizan uranio, etcétera, las de los chips y demás. Dice además una transferencia transfronteriza de datos a libre disponibilidad, es decir, un condicionamiento permanente sobre todos nosotros. Y eso con nosotros, con El Salvador, con, no sé, Guatemala, con Ecuador, sigue la lista, supongo. Es realmente un compromiso por delante muy grande y una nueva opresión. Eso quería indicar y además tener presente de que se modifican todas las leyes, todos los comportamientos, en forma extra la normativa de nuestros países. Este acuerdo queda por encima, parecería, de la Constitución. Es absurdo. Muy bien, muchas gracias, Ludueña. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del primer programa de Abya-Yala en clave de geopolítica. Hemos observado acá que el colega Edgar Cabrera de Guatemala está intentando entrar, así que vamos a ver si lo podemos agregar al escenario. Edgar, si nos escucha, puedes activar tu cámara y tu micrófono para que puedas presentar tu lectura sobre las nuevas narrativas en torno al terrorismo. Pero parece que no está disponible. Ah, bueno, aquí tenemos a Edgar. Sí, bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto saludarlos desde tierras de Guatemala. El horario creo que me falló a mí porque tenía entendido que era las 2 de la tarde aquí en Guatemala, o era la 1. Bueno, total, aquí estamos ya conectados y me llena de mucha satisfacción escuchar los temas que se están tocando a nivel de la región, que desafortunadamente quienes están saliendo muy lastimados en este sentido con esta palabra que se le llama terrorismo son nuestros pueblos, porque acusar a los pueblos de terrorismo puede deslegitimar su reclamo y limitar sus formas de organización, de todo lo que ellos quieren hacer con respecto a las manifestaciones pacíficas que se hacen
y al llamarlo de esa manera prácticamente y especialmente los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores sociales, pues ellos, en el caso nuestro, pues nos sentimos perseguidos por esta situación en cuanto a que se tergiversa el respeto por los derechos que tenemos como pueblo y que tenemos también esa necesidad de reclamar que todos los recursos vayan directamente a proyectos que sean de beneficio a nuestras comunidades. Hay ahora muchas personas, muchos líderes comunitarios hacen un reclamo para el bienestar de sus comunidades y han sido perseguidos, algunos han sido acusados y sobre todo los que ya están presos también como presos políticos con la salvedad de que han estado haciendo algún tipo de actividad de hostigar la paz, dicen. Son procesos judiciales que están en reserva o falta de transparencia que puede generar desconfianza en este sistema legal acá en Guatemala. Afortunadamente, con este nuevo gobierno que tenemos, hay alguna esperanza de ver cómo podemos nosotros desde nuestros pueblos también, ya por lo menos que ellos nos escuchen y que los medios de comunicación en todas partes también puedan manifestarse de distinta manera. Y lo bueno es que tenemos esta herramienta en nuestras manos para poder utilizarlo a nuestro favor y que nos sirva también como un vehículo de llevar nuestra voz hacia los pueblos, pero especialmente al gobierno, al sistema de justicia que nos debe también escuchar y nos debe hacer la justicia en la misma tonalidad de ser justa con los pueblos y ser justa con los medios de comunicación, con los periodistas y de quienes hacen un trabajo de comunicación. Es un gusto estar acá con ustedes y aunque sea al final, pero ahí estoy agradecido por el espacio que ustedes me están cediendo. Para nosotros verdaderamente es motivo de muchísima alegría y regocijo que estés aquí con nosotros, porque justo como se planificó, los 5 que hemos encaminado en esta etapa inicial a Viayala, enclave de geopolítica, hemos coincidido en este primer programa cuyos resultados son muy, pero que muy positivos. Bueno, ya estamos recapitulando, vamos a aprovechar para interactuar Manuel, Horacio, Lili, con Edgar Cabrera, que lo tenemos con nosotros. Edgar, vamos a aprovechar estos minutos finales para que nos cuentes un poco de la situación ahora mismo en Guatemala. El gobierno de turno a favor de los intereses del ciudadano, del pueblo. ¿Entiendes que hay justicia social? ¿Cómo los intereses del capital se mantienen a raya de Guatemala? Adelante, por favor. Muchas gracias. Afortunadamente hay un espacio, hay una oportunidad constantemente a cada 2 meses, si no estoy mal, hay reuniones con líderes de distintos pueblos indígenas. En estos tiempos se han ido dando el espacio también, o abriendo espacio especialmente a las autoridades ancestrales, como les llamamos en esta parte, que tienen un papel tan importante porque son los que atienden más del 60% de la población en diferentes casos, pero especialmente en cuanto a la resolución de conflictos que son de la misma comunidad, que son conflictos familiares, que son conflictos por ejemplo, de tierras, de uso común de algún nacimiento de agua, de situaciones de esa manera que se resuelve desde la misma comunidad. Entonces, eso está ayudando bastante al sistema de justicia porque entonces no se molesta o no se discuten en las oficinas estatales de gobierno, donde también los jueces, donde los juzgados también tienen que dedicarle tiempo a los pueblos cuando hay una manera de hacerlo y resolverlo, ya sea de restitutiva, dependiendo del tamaño de la situación o del problema que hay en una comunidad, se puede resolver desde los pueblos indígenas. Entonces, hay un descargo ahí de una responsabilidad que sí le compete al sistema de justicia en Guatemala, pero que también los pueblos lo están haciendo, que eso no se cuenta, tampoco se cuantifica, porque eso debe tener un valor económico.
pero como los pueblos, nuestros pueblos hablan o hablamos mucho de un servicio comunitario, de un servicio social, entonces cada una de las personas que conviven, que son parte de una, sabe que tiene que prestar un servicio en la comunidad sin cobrar ni un solo centavo, porque para eso es el bien común conceptualizado desde la comunidad. El gobierno entonces está teniendo, especialmente el presidente, está teniendo reuniones constantes con los representantes de pueblos indígenas cada 2 meses en su despacho, en su gobierno, pero se ve también de alguna manera mal porque solo son algunos que tienen entradas ahí. No son todos los pueblos indígenas. En el caso de 48 cantones, que es el que más está más sonado en la parte occidente, donde yo estoy ubicado ahora. Ellos tienen un poder bastante fuerte porque son 200 años que ellos existen y sobre todo sus leyes internas a nivel de comunidad nunca se han cambiado, se siguen manteniendo y ellos están bastante unidos. Sobre todo, son un apoyo bastante fuerte para Guatemala porque fueron los que iniciaron esta lucha de salvar la democracia de hace 2 años porque hubo un cambio de gobierno donde los grupos de partidos políticos quisieron retomar prácticamente todos los sistemas de justicia que hay en Guatemala. De hecho, sí está cooptado. Hay una cooptación de todas las instituciones de gobierno donde ahí ni siquiera el propio gobierno, ni siquiera el propio presidente puede hacer cambios. En el caso de otras organizaciones de pueblos indígenas fueron los que apoyaron también a 48 cantones que ahora sus representantes y sus líderes están presos. Y eso debería ser también responsabilidad del mismo gobierno, del presidente especialmente, de ver cómo puede darle seguimiento a los casos de estos 2 personajes que son los líderes de estos 48 cantones que son apoyados por todo el territorio de Guatemala. El gobierno, como tiene una situación difícil, la semana pasada, precisamente en una conferencia de prensa, pedía auxilio a los jóvenes, especialmente a 48 cantones, para que sea apoyado desde los pueblos por los problemas que se tienen, porque hay un golpe de Estado que se está también como sonando en todos los medios, pero especialmente dentro de los sistemas de justicia, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Congreso de la República, todos ellos están hablando de un derrocamiento de gobierno. Y entonces aparece el presidente pidiéndole a todos los pueblos, especialmente a los pueblos indígenas, que sea apoyado, que sea su gran apoyo, porque fueron ellos los que lo apoyaron en esta segunda vuelta que fue hace 2 años y que llevamos al presidente ahora en esta silla principal. Y es lo que digo, desafortunadamente no puede hacer mayor cosa el gobierno. Tiene tantas cosas que hacer, tiene muchos proyectos, tiene muchos planes que tal vez estamos hablando de un 2% que está apoyando hasta el momento a los pueblos, pero por lo menos hay primeros pasos, porque los gobiernos anteriores, en vez de acercarse a las comunidades, acercarse a las autoridades indígenas, les ha ido mal. En el anterior gobierno, en reuniones de autoridades indígenas, fue muy, muy fuerte con muchos grupos de autoridades indígenas, donde les dijo en reuniones, incluso en transmisiones directas, les dijo a las autoridades indígenas que no quería saber nada de los pueblos indígenas. Y entonces fue una situación muy complicada porque los pueblos indígenas, acá representamos más del 60% de la población guatemalteca y además de eso son otros 3 pueblos más, porque somos 4 pueblos que convivimos en Guatemala, los mayas, garífunas, chincas y el pueblo mestizo o pueblo ladino. Pero la idea que se tiene es que estos 4 pueblos convivan y que se pueda rescatar la democracia, que hasta el momento hay un poquito más del 33% según los medios, que ya hay bastante acercamiento entre pueblos y hay
un interés, una voluntariedad de acercamiento, de estar juntos, de hacer muchas cosas del bien común. Son más de 50 partidos políticos que ahora están listos para entrarle a este otro cambio que va a venir el otro año. Seguramente no van a alcanzar las papeletas para poner tantos nombres de la gente que va a querer alcanzar la silla principal de gobierno o los gobiernos locales. Y lo que nosotros queremos ahora como organizaciones indígenas, pueblos indígenas, comunicadores sociales, lo que queremos es que se unan varios partidos políticos, que se baje esa cantidad de números y que lo que queremos es aportar, no tanto por un trabajo, no tanto por ver cómo podemos enriquecernos, sino que queremos aportar desde nuestros espacios de cada uno, pero también queremos hacer como un tipo de mirador electoral y que también queremos estar inmiscuidos dentro de este esfuerzo que está haciendo el gobierno. Nos interesa mucho el tema, estos espacios donde hoy estamos a nivel de la región, a nivel de Abya Yala, de los pueblos indígenas, o de todos los que también apoyan y quieren un cambio y que apuestan, mejor dicho, para que esto cambie. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo cada vez que tenemos la oportunidad de que los medios de comunicación abran espacios para los pueblos, especialmente para nosotros, los pueblos indígenas, para las mujeres, para los ancianos que nosotros los consideramos los grandes pensadores, así como lo que estamos haciendo aquí ahora. Hay mucho que aprender de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están ahí, y lo que podamos aportar, pues ese esfuerzo es bastante grande para nosotros porque queremos aprender de lo que ustedes han hecho también desde sus países, desde sus pueblos. Y es lo que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias, Edgar. De hecho, Lili, Manuel Ludueña, Horacio, me parece que la panorámica que ha presentado Edgar no da paso a nada más. O sea, yo estoy totalmente claro por lo que está enfrentando Guatemala. Y no sé qué les parece si ya casi acercándonos al final de esta primera transmisión, como comenzamos analizando la situación en Venezuela, le solicitamos al compañero que comparta también su lectura sobre la situación en Venezuela ante lo que ya algunos analistas nombran, identifican, se refieren como una invasión inminente. ¿Algún comentario, Edgar? No, prefiero escucharlos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues básicamente ya hemos llegado al final de la programación de hoy, Abya Yala en clave de geopolítica. Algunas impresiones por hoy, Manuel, Horacio, Liliana, ¿cómo se han sentido? ¿Qué tal? No, yo digamos, muy bien, realmente es un muy buen contexto y me parece que el cierre que acaba de hacer el compañero de Guatemala es reconfortante por la incursión que están haciendo los pueblos ancestrales de Guatemala. Y me resulta realmente maravilloso escucharlo. En cuanto al programa, bueno, espero que realmente tenga, en el mejor de los sentidos, parte de poder intercambiar y también que sirva como o contribuir a una visión crítica respecto de todos aquellos que hayan podido seguirnos o que puedan llegar a seguir la repetición de esta emisión. Y realmente un gusto compartir con ustedes. Gracias a la gente de la red de periodismo decolonial. Y bueno, realmente un gusto, Jaime, tu conducción. Muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes pues no sería posible esta dinámica de comunicación. Horacio, Liliana, adelante. Primero las damas. Gracias, Horacio, gracias, Edgar. Manuel, si les parece, va con toda la onda un gran aplauso de corazón. Jaime, te pasaste con todo lo que has hecho. Hay que reconocer lo difícil que es tratar de estar a la altura de este mundo que nos está empujando a que tomemos algo de responsabilidad. Y yo creo que
tiene un potencial esto, no sé cómo lo ven, pero me gustaría muchísimo continuar pensando y haciendo en territorio, porque eso es lo otro. Mientras estamos acá cada 15 días, este es el primer programa, hacemos cosas en nuestros territorios, tratamos de romper esa lógica devastadora que nos hace pensar que somos solamente consumidores acríticos, y no es verdad. No es verdad, sentipensamos, habitamos de una manera lo más respetuosa posible y vamos detrás de ello. Así que bueno, muchísimas gracias, un placer y hasta la próxima. Muy bien, adelante Horacio. Muchas gracias Lili, Manuel, Jaime, impecable lo tuyo, y Edgar, yo te felicito y realmente comparto lo que dice Manuel. Este cierre fue un cierre de lujo y en contrapartida a lo que tú has dicho, creo que más que vos aprender de nosotros, nosotros tenemos que aprender de ustedes. A mí me llena de orgullo porque hoy por hoy en Argentina, que un presidente se reúna cada 2 meses con los pueblos originarios y preexistentes parece una utopía, porque por el contrario son perseguidos, son avasallados, son criminalizados, son despojados, y creo que lo que has contado es una mecha que se enciende como para que en todo el territorio de Abya Yala podamos realmente aprender de quienes saben y de quienes han vivido en equilibrio con la naturaleza desde siempre, que son ustedes. Así que, Edgar, un placer. Aunque haya llegado tarde, creo que fue sublime lo tuyo. Quiero agradecer a la gente de la Red de Periodismo Descolonial por toda esta iniciativa, porque si no fuera por ellos no estaríamos acá. Y voy a tomar tus palabras, Jaime. Invitamos a los colegas que se quieran sumar para seguir nutriéndonos, porque creo que esto es un ida y vuelta y me siento con mucha gratitud de poder participar. Así que Dios mediante, a disposición siempre, si hay que ceder el lugar para que esté otro colega, con todo gusto, pero siempre voy a estar y los felicito por lo que han hecho. Fue un placer trabajar esta hora con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Horacio, muchas gracias Edgar. Ludueña y Liliana Ferreira. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar en Abya Yala, en clave de geopolítica. Hasta la próxima, compartan el contenido. Saludos, chao.